Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy Mei y hoy gracias a la motivación de este genial final de temporada me di la tarea de establecer los 25 personajes más fuertes de esta saga. Y pueden estar tranquilos porque el video no contiene muchos spoilers de los cómics, de manera que me limitaré a comentar por qué es tan poderoso y alguna de sus hazañas. Además, el criterio que utilicé para ordenarlos es que el personaje siguiente siempre vencerá al anterior en un combate en las mismas condiciones, por lo que empezando con ellos, en el puesto 25 tenemos al rey de Atlantis, Aquarius, miembro de los difuntos guardianes del globo. Aquarius es el equivalente a Aquaman combinado con Square. Sus poderes no son muy impresionantes, pues tiene control limitado sobre el agua y la agilidad de un pez, por lo que todo su repertorio se basa en tirar agua a mucha presión, que lo convierte básicamente en una hidrolavadora industrial con mucha presión y movilidad. Y si bien puede ser un buen personaje muy divertido, dudo que sea rival para alguien con poderes más interesantes como por ejemplo Kei-Cha, cuyos poderes provienen de una antigua maldición china. Momentos antes de morir, los antepasados de Kate fueron malditos, dándole la facultad de duplicarse a sí misma a voluntad, aunque se desconoce el número o cantidad de clones que puede crear. Considero que su carisma y habilidad la hacen una heroína digna de su puesto, a pesar de su clara falta de fuerza y defensa, lo que se compensa con el hecho de que necesita que todos sus clones mueran para que ella desaparezca, siendo esto una enorme ventaja en combate, ya que eliminarla podría ser todo un fastidio. Al igual de fastidioso que Rex Loan, el personaje más pesado de toda la serie. Sin embargo, tiene una historia muy triste, pues fue abandonado por sus padres que prácticamente lo vendieron para que experimenten con él. Sus poderes base son la fuerza y durabilidad aumentadas, a tal punto que es capaz de resistir una bala en su cráneo, pero fue mediante la experimentación que se gana este puesto, ya que ahí se le instaló un dispositivo especial en su brazo, un acelerador de partículas que le permite acelerar las moléculas de la materia hasta un nivel inestable, provocando que exploten, y la magnitud de esta explosión depende en gran medida de la química del objeto. Sin embargo, se podría decir que es capaz de explotar a cualquier objeto. Luego tenemos a Titán, un criminal cuya máxima aspiración es llegar al tope de la pirámide del bajo mundo. Este, al igual que Rex, tiene un don nato que amplifica su resistencia. Sin embargo, también tiene velocidad y fuerza sobrehumana, además de un tejido denso que potencia aún más su durabilidad, haciéndolo invulnerable a pequeños disparos, presiones o quemaduras. Y según los creadores, este es 10 veces más poderoso que los primeros 3 puestos de nuestro top, por lo que de aquí en adelante tenemos un aumento considerable en el poder de los personajes. Sin embargo, aún así, Titán no le duraría ni 3 segundos a alguien como invencible. Los gemelos Mauler, o mejor dicho, los clones Mauler, son uno de los personajes más divertidos, pues su debate de quién es real nunca me llega a aburrir, y me pregunto continuamente si no es la copia quien sigue con vida. Sin embargo, centrándome en sus poderes, tienen fuerza y resistencia sobrehumana, pero lo que lo hace estar por encima de Titán es que son un par de genios. Los gemelos Mauler son unos científicos del más alto nivel, pues se destacan por haber logrado copiar su mente a un cuerpo totalmente nuevo, así que si lo desean podrían hacer un ejército completo de ellos mismos. Luego tenemos a Darwin, el Batman de la saga, quien tiene el mejor poder de todos, dinero infinito. Además que según las historias, Darwin se encontraba en la máxima forma física posible para un humano, siendo especialista en el combate cuerpo a cuerpo, y junto a unos gadgets de multimillonario lo hace un rival difícil de vencer. Y la razón por la que está en este puesto es que Darwin, al igual que Batman, es un símbolo que nunca muere. Así que es posible que más adelante veamos a algún seguidor tomar el mantra y conseguir más poder que su antecesor. Y hablando de imitaciones, Red Rush es la versión rusa de Flash, y es el ser más rápido de la Tierra. Sin embargo, no se limita a solo esto, porque también percibe el tiempo de una manera distinta. Por eso en la serie fue capaz de percibir la traición de Omni-Man segundos antes que todos los demás, salvando la vida de Inmortal por un ratito más, lo que es una característica del personaje, ya que siempre centró sus habilidades en salvar a las demás personas de una manera tan veloz que solo se capta algo similar al parpadeo de una luz roja. Por lo que continuando con su equipo, la siguiente en la escala de poderes es Green Ghost, que tiene la capacidad de modificar la densidad de todo aquello que entra en contacto con ella, lo que le da un abanico de capacidades casi infinito, atravesar la Tierra sin recibir ningún daño o incluso emplearlo para incapacitar a sus enemigos, lo que la hace prácticamente invencible. Sin embargo, su nobleza y sensibilidad hizo que Omni-Man la eliminara. Luego de ella tenemos a Martian Man, que si bien sus poderes podrían parecer poco atractivos, la realidad es que es un rival muy competente. Su verdadera facultad es que es capaz de transformar su cuerpo en lo que él desee, además de tener la facultad de volar y fuerza sobrehumana, siendo una versión mejorada de Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos.
Y para terminar con los plagios, la siguiente es Wonder Woman. War Woman. Es la amazónica del grupo, quien es la segunda más fuerte de todos, pues su fuerza y durabilidad no tienen igual en los Guardianes del Globo. Su piel es igual de dura que la de un diamante, de manera que es capaz de resistir cualquier daño terrenal. Lastimosamente esto no incluye los golpazos de un Viltrumita loco, y como dato curioso su perfección se completa al ser interpretada por Maggie de The Walking Dead. Pero hablando de perfecciones, en el siguiente puesto tenemos a Amanda, también conocida como la chica monstruo. Fue maldecida luego de tener relaciones sexuales con su novio, sin saber que la abuela de este estaba presente. Anteriormente ya la había rechazado para su nieto, y como toda abuela celópata, usó su magia contra ella, dándole la facultad de transformarse en esta figura monstruosa con la peculiaridad de que se hace más joven cada vez que la utiliza. Durante su transformación tiene la capacidad de levantar hasta 60 toneladas. Además que su cuerpo se cubre por un tejido denso sobrehumano, lo que la hace prácticamente inmune a la mayoría de daños, pero cuando vuelve a su forma humana, sus células se reconstruyen de manera incorrecta. Por eso es cada vez más joven, así que su peor enemigo es el tiempo, a la vez que el mejor aliado, porque entre más joven sea su transformación es más grande y por ende más poderosa. Por otra parte, el siguiente puesto tal vez lo sorprenda, y es que nos encontramos con el Terremotos Locos, conocido como Doug Seismic, un supervillano genio que logró fabricar un dispositivo capaz de controlar la Tierra en cualquiera de sus formas, con la contraparte de que cada vez que lo utiliza provoca una contusión en su cabeza, lo que lo convierte en un loco capaz de destruir el planeta, y lo que vimos en la serie es solo una muy pequeña parte de lo que es capaz de lograr, porque como vimos al final de la temporada 1, también puede controlar criaturas subterráneas. Y hablando de villanos, en el siguiente puesto tenemos a los Facehuggers, que en esta historia se llaman los Sequids, una criatura que solo necesita de un cerebro para conectar toda su especie. Se reproducen exponencialmente y cuando logran tener un huésped se convierten en una amenaza planetaria. Sin embargo, tuvieron la mala suerte de aterrizar en Marte, donde la mayoría de sus habitantes son inmunes a su control, pero ahora gracias a los descuidos de nuestro querido Mark, tienen a su tan deseado huésped, y el potencial de su poder lo veremos sin duda en la temporada 2 del show. Y aquí de nuevo subimos un peldaño más en la escalada de poderes, ya que tenemos a Inmortal, el eterno mítico guerrero de los 3000 años de edad, quien es incapaz de morir como su mismo nombre lo dice, pues siempre que exista alguien que reúna todas las partes de su cuerpo, tarde o temprano se reanimará. Sin embargo, no es su único superpoder, pues tiene todos los superpoderes sobrehumanos que se pueden imaginar: superfuerza, superresistencia, invulnerabilidad, vuelo, curación acelerada, velocidad sobrehumana, son una de las muchas facultades que tiene, y su mayor debilidad es la vulnerabilidad a la locura, porque si ya para nosotros es todo un reto mantener la cordura, imaginen si vivieran unos cuantos miles de años, e Inmortal lo ha demostrado a lo largo de su historia. Por ejemplo, una vez se puso a matar a toda persona con la que se encontraba con la esperanza de que alguien lo asesinara, y también cuando revive la única idea que pasaba por su cabeza era vengarse de Omni-Man, lo que definitivamente solo un loco puede pensar. Y llegamos al primer personaje que aún la mayoría no ha visto. Se trata de David Anders, quien tiene la facultad de transformarse en un lagarto gigante. Esto sucede cuando tiene un sentimiento abrumador de indiferencia, y solo imagínense lo peligroso que sería algo así, especialmente si está en la persona equivocada, como por ejemplo a esa que tanto te gusta, a la que le provocas un gran sentimiento de indiferencia cada vez que le escribes. Pero dejando los malos chistes de lado, su transformación lo dota de inteligencia y fuerza sobrehumana, además de mucha astucia, garras, colmillos y agilidad. En la historia original es uno de los principales villanos para Mark. Su lucha es contra la contaminación, por lo que su mejor plan es eliminar a toda la humanidad para solucionar este inconveniente. Por eso se la pasa poniendo bombas en todos lados, convirtiéndose en algo así como un ecoterrorista, y sus poderes son tan fuertes que es posible que logre destruir la humanidad, aún con Mark en su defensa. Y hablando de personajes misteriosos, Robot es el merecidísimo puesto número 10. Es un personaje que ahora que sabemos que se trata de un humano, no es alguien en el que podamos confiar. A pesar de que se presenta como un ser incorruptible, la realidad es que durante esta primera temporada lo hemos visto romper las leyes e incluso trabajar con criminales para su propio beneficio. Además sabemos que el nuevo clon de Rudolph Connors posiblemente no haya salido del todo bien, por los problemas en su creación. Quizá la serie añada algún trastorno mental,
especial que lo convierta en un ser que toda humanidad deba temer, especialmente si consideramos que su poder e influencia crece cada día, y estos elementos lo convierten en un supervillano ideal, por lo que no esperen nada bueno de este amable robot. Y continuando con los genios, tenemos a Armstrong Levy, que viene siendo la versión de Doctor Strange, quien es capaz de abrir portales a otras realidades alternativas. Sin embargo, no viaja en el tiempo o en el espacio, simplemente cambia la realidad a su voluntad. Su trama en los cómics se centra en un conflicto con Mark, luego de que este interfiriera en uno de sus planes, dando como resultado el desfiguramiento de Armstrong. Luego de esto se la pasa planeando su venganza, en la que incluye versiones alternativas de los demás supervillanos, incluido Mark. Porque hablando de esto, el siguiente es Mark Grayson. Bueno, en realidad sus versiones malvadas, porque si bien la realidad en la que se centra el show, Mark es un amor, eso no es así en la mayoría de ellas, y es que Mark parece tener una predisposición a ser malvado, a tal punto que lo que observamos es la excepción y no la regla. Invincible es el alter ego que emplean muchos de ellos. Sin embargo, a lo largo del cómic también se conocen otros, y sus poderes varían según la versión que observamos, con el detalle que existen solo 16 con superpoderes y todos los demás son humanos al 100%, lo que es poco si comparamos con la infinidad de universos existentes, pero ninguno es igual al que nosotros observamos. Mark Grayson es invencible por el espíritu y valores heredados de su madre, lo que lo distingue de las demás versiones, porque a pesar de que tiene falencias en el combate, la educación de su madre las compensa, dándole la posibilidad de lograr hazañas que nadie más puede igualar, ni siquiera sus propias versiones de otras realidades. Y hablando de cosas imposibles, en el puesto número 6 tenemos al humano más fuerte, Atom. Eve es la super más infravalorada de la historia, es el equivalente a la Bruja Escarlata de Marvel. Sus poderes explicados de una manera muy simple son los que ella desea que sean, ya que tiene una capacidad innata de modificar la materia y energía a un nivel subatómico, es decir, puede transformar el universo en lo que a ella le plazca, además de volar, crear campos de fuerza, disparar energía o autocurarse. Sin embargo, su vulnerabilidad física y poca resistencia es lo único que le impide entrar en el puesto 5 de este top. Y hablando de los que se quedaron fuera por muy poco, tenemos a Conquista, un psicópata viltrumita que es uno de los más veteranos de su especie. Sobrevivió al virus Scourge y al genocidio que protagonizó su planeta, en el que sobrevivieron solo la mitad de los más fuertes. Como pueden observar, es visiblemente mucho mayor que Omni-Man, quien ha vivido miles de años, por lo que si aplicamos una regla de 3, es posible que Conquista supere fácilmente los 50.000 años de vida, lo que es un detalle muy importante. Los viltrumitas son más fuertes en cuanto más envejecen, y esta se podría decir que ya tiene todos los años cumplidos. También se sabe que perdió una mano contra los Rognar, unas bestias que se comen a los viltrumitas fácilmente. Sin embargo, él solo perdió un brazo y lo reemplazó con otro cibernético, y en cuanto a sus habilidades, solo tiene la arrogancia y el orgullo. Acostumbra a desestimar a todos sus oponentes, de manera que es la única puerta abierta para derrotarlo. Y entrando al tan esperado top 5 tenemos a Omni-Man, o como sus seres queridos lo llaman, Nolan Grayson. Sus poderes ya los hemos visto en muchas ocasiones. Si bien podría parecer un ser invencible, la realidad es que está lejos de serlo, porque como ven existen otros 4 personajes que lo pueden derrotar. Pero para no hacerles spoilers, pasamos al número 4. Allen el alienígena es el carismático personaje que nos presentaron en el episodio 4, un amable alienígena producto de los experimentos de su especie con el objetivo de enfrentar la amenaza viltrumita. Sin embargo, cuando luchó contra uno de ellos fue derrotado, lo que hizo que su gente perdiera toda la esperanza y fueran prácticamente extintos en la conquista viltrumita, que es la misma que vimos a Nolan Grayson participar en el flashback, por lo que ahora nuestro amigo Allen se dedica a encontrar la manera de mecer la balanza a su favor y poder acabar con los viltrumitas. Sin embargo, existe un giro gracioso, y es que Allen tiene la misma voluntad que Mark, de manera que cada vez que es derrotado se vuelve más fuerte y más grande, así que es solo cuestión de unas cuantas palizas para que se convierta en el ser más poderoso del universo. En el puesto número 3 tenemos a Mark Grayson, ahora sí, el original, el único y diferente. Si bien les podría parecer extraño por la paliza que le dio su padre, hay un detalle que lo explica, y es que el pobre de Mark no lleva ni un mes con sus poderes, y como mencioné antes, los viltrumitas son más fuertes entre más tiempo pase, y Mark solo tiene 17 años, así que podemos conjeturar que sus poderes aumentan minuto a minuto, por lo que es solo cuestión de tiempo para que se convierta en un ser más poderoso que su padre.
fuerte. Pero como dije antes, su poder real es la voluntad de levantarse y conseguir lo que desea después de cada caída, lo que se observó en el desarrollo de la primera temporada, donde a pesar de los muchos conflictos siempre logró salir bien parado. En el puesto número 2 tenemos a Battle Beast, o como sus amigos lo conocen, Talk, al cual le dediqué un video completo con su historia, que si no la han visto se los dejo por acá. Su máxima aspiración es encontrar un combate digno, el cual es el reto casi imposible de conseguir para él. Ha viajado por el universo en su búsqueda, conquistando miles de planetas y siendo alabado como un dios por sus hazañas. Sin embargo, existe solo un ser capaz de darle lo que busca, y es el puesto número 1. El poderosísimo Trag, el gran regente de Viltrum, quien desde muy joven fue declarado el Viltrumita más fuerte y ampliamente más poderoso que Omniman. Prueba de esto es que Nolan prefiere que Battle Beast asesine a su hijo ante su mirada a enfrentarse a él, mientras que Trag en su primer encuentro en el espacio derrotó al guerrero muy fácilmente, y en el segundo tuvieron un enfrentamiento de varios días en el que salió victorioso, siendo el momento en el que se declara el ser más poderoso de todo el universo. Al igual que ustedes con su apoyo, harán que este canal domine el mundo, por lo que si disfrutaron el video y quieren ver más contenido, no olviden apoyar este video con un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto, un beso a la distancia, chao.